Y estamos en línea con el economista y periodista Alfredo Zayat. Alfredo, siempre es un gusto hablar con vos. Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, Alfredo. Bueno, nosotros recogemos aquí en realidad el comentario de la gente y también hemos estado hablando con candidatos de los distintos espacios y nos da la impresión como que la gente de Cambiemos está como exultante por algunos números que se han conocido en los últimos tiempos. ¿Por qué no nos ayudás a poner blanco sobre negro? ¿Qué es lo que nos están diciendo cuando nos dicen que la inflación va a ser menor de la esperada para este año? ¿Cómo llegan a eso? ¿Nos podés explicar? No sé cómo llega, pero lo que sí es que la inflación sigue en niveles elevados. Ahora bien, si vos haces todas las comparaciones con el 2016, van a marcar que son positivas. ¿Por qué? Porque en el 2016 tuviste una recesión que yo denomino autoinfligida por el gobierno en función de garantizar una transferencia de ingresos regresiva. Eso te llevó a una tasa de inflación del 40%, 41% anual. Eso 2016. En el 2015 la tasa anualizada estaba en el 24, 25%. O sea, ahí vos tuviste un salto. Pero en el último trimestre, sacando diciembre, mejor dicho, digamos septiembre, octubre, noviembre, la tasa anualizada del 2015 estaba en el 20%. Te estoy tirando unos números, ¿por qué? Porque como el gobierno habla de números, ¿cómo estamos hoy de inflación? Bueno, la inflación está con una tasa anualizada alrededor más o menos del 25%, o sea, es más baja que el 2016, pero casi idéntica a la que estaba en el 2015. Incluso también cuando el gobierno agarra y dice, bueno, pero si se toman las tasas de agosto, septiembre, o incluso la de los próximos meses, al que aspiran que sean más bajas, va a estar anualizadas el mismo nivel de lo que te mencionaba antes, agosto, septiembre, octubre, noviembre del 2015. Esa es la realidad de los números, no hay mucho misterio, digamos. Después está la campaña de marketing diciendo que la inflación bajó, y bueno, la verdad que los números fríos indican lo que yo te estaba mencionando. Después otros números que hoy dimos en los títulos nosotros es lo que informa la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Dice, el índice de producción mensual de pequeñas y medianas empresas creció el 3,6% interanual en agosto. Volvemos a lo mismo, es comparado con el año pasado, ¿no? Que fueron de los peores meses, pero si vos ves, ¿qué dice el número de los primeros 8 meses de este año sobre esa producción industrial de las pymes? Que dio negativo, el 1,4%. A ver, hemos hablado un montón de números y yo creo que el gobierno va a privilegiar, y es lógico que lo privilegie porque es parte de la disputa política, la comparación con el 2016. Y el 2016, como te mencioné, fue una recesión causada por las propias medidas que tomó el gobierno. Entonces va a marcar lo que los técnicos denominan rebote estadístico. Vos bajas mucho, después llega a un piso y después rebota. Bueno, la clave, si a los que les interesa el tema de los numeritos, es que supere el techo anterior, digamos, y ese techo estaba en el 2015. Y hasta ahora no hay datos que muestren que mejore que pueda superar ese techo. Ahora bien, si después de varios meses que fueron un castigo para los bolsillos, como para la situación económica, tenés ese rebote estadístico con esta inmensa red de propaganda que tiene el gobierno, bueno, puede generar esa situación de, bueno, se está por salir de la crisis o de una situación de agobio económico. Ojalá fuese así. Lo que sucede es que lo que han anunciado del gobierno, uno puede prever que va a haber una nueva recaída, digamos, cuando dicen que va a haber aumentos después de las elecciones, obviamente, ¿no? Sí. Aumento de combustibles, sí. Aumento de la luz, aumento del gas, aumento del agua, aumento del transporte. Los que quieren ver fútbol van a tener que pagar el fútbol para todos. Digamos, va a dejar de estar fútbol para todos, va a tener un gasto adicional. Después va a haber ajuste de las cuentas públicas. Esto no paran de decirlo los funcionarios. Bueno, digamos, la verdad que todos esos
si lo cumplen todo lo que dicen, bueno, esto va a implicar un nuevo golpe al bolsillo de las mayorías, o sea, al ingreso disponible de la población. ¿Y qué pasa cuando disminuye el ingreso disponible de la población? Disminuye el consumo es la variable principal para impulsar el crecimiento económico, y por consiguiente uno, si eso se cumple tal como está diciendo el gobierno, y bueno, tendrás una recaída. Evidentemente nos sirve hablar con vos porque nos hablas en un idioma que lo podemos entender. Por eso también te vamos a pedir, ¿vos viste algo del presupuesto o conocés el presupuesto que presentó el gobierno en el Congreso? Digamos, en lo que nos interesa así al hombre de a pie, ¿qué contiene ese presupuesto? Muchas cosas, pero te voy a decir una que a mí me parece central. El presupuesto, ¿por qué es importante? Porque marca cuáles son las prioridades que establece los gobiernos en función a lo que recaudan, porque ahí es donde tienen los ingresos, y cómo destinan después, cómo gastan esos recursos, además de endeudamiento para tratar de tener más recursos. Bueno, ¿cuál es el rubro más grueso entre las diferentes ítems que crece más con respecto al 2016? El pago de la deuda de intereses el pago de intereses de la deuda. Vamos, ese es el que crece más, crece el 28% respecto al 2016, que si lo comparás con el 2015 casi se duplica la cantidad de dinero que el Estado va a destinar para pagar intereses de la deuda. Ahora bien, dicen, vamos a ajustar las cuentas para disminuir el desequilibrio de las cuentas públicas, dice el gobierno, o sea, el famoso déficit fiscal. Entonces uno tiene que buscar, bueno, cuáles son los ministerios e incluso también las partidas que disminuyen para tratar de compensar o parcialmente compensar ese incremento de pagos que tienen que hacer de intereses. Bueno, disminuyen presupuesto para educación, disminuyen presupuesto para ciencia y técnica, disminuyen presupuesto para salud, y específicamente lo que le puede importar para el bolsillo de la población, disminuyen los subsidios a los servicios públicos. O sea que es la contracara a la disminución de los subsidios de lo que te mencionaba antes: aumento de tarifa de luz, de gas, de agua y de transporte. Entonces, ¿esto qué significa? Más recursos para pagar intereses en la deuda, y esos recursos ¿de dónde los sacan? Bueno, de los bolsillos de la mayoría de la población, con aumentos de tarifa. Para hacerlo en una forma esquemática, para tratar de explicar la lógica que tiene este presupuesto. Otra cosa que hemos notado nosotros, ¿no?, y que nos marca por allí la gente, es la presencia en las góndolas de los supermercados, ¿no?, de productos importados, inclusive aquellos que se producen en el país. Por ejemplo, te puedo hablar de latas de tomate procedentes de Italia, de tomate al natural procedentes de Italia, y en oferta a un precio inferior a las nacionales. ¿Eso es para preocuparse o es simplemente un pequeño goteo que no afecta en definitiva? No, afecta. Digamos, se cumplió el gran temor que tenían los dirigentes del campo hace algunos años durante el gobierno del kirchnerismo. Digamos, hay importación de carne y también se prevé importación de lácteos, cosa que es notable para la Argentina, que haya pérdida de recursos, de divisas para lo que es la producción más competitiva de la Argentina. Digamos, el gobierno tiene la particularidad de reunirse con todos los sectores productivos diciéndoles sí, vamos a protegerlos, y al mismo tiempo habilitan las importaciones. Las importaciones, el tema no es cerrarse, el tema es importar lo que necesites para tratar de impulsar el desarrollo, porque impulsas el desarrollo, impulsas el crecimiento y el empleo y las inversiones. A lo que voy es que no pienso que hay que cerrar la economía. El tema es importar lo que sea más relevante e importante para el desarrollo, vuelvo a reiterar. En cambio ahora lo que se está importando es todo, se deja importar todo. Digamos, no hay ningún tipo de administración del comercio exterior como hace la mayoría de los países.
la mayoría de los países administran su comercio exterior y fundamentalmente defienden a la producción nacional. Pero es tan claro esto que es las dificultades que tiene la Argentina para poder ingresar sus productos a otros mercados. Y aquí lo que se hizo y lo que se está haciendo, pese al discurso, y que esto es interesante porque es una estrategia que en estos casi 2 años han aplicado y siguen aplicando. Y a mí me llama la atención, o me sorprende, ya no me llama la atención, digamos, cómo los dirigentes de los sectores productivos que son afectados siguen siendo en las reuniones y se van convencidos de la promesa del gobierno, y cuando termina la reunión las importaciones siguen entrando. No es que establecen mecanismos para proteger al empleo, porque en última instancia la administración del comercio exterior, y en este caso de las importaciones, es para proteger a las empresas y por consiguiente al empleo. Por eso, cuando vos ves los indicadores, y volvemos a los numeritos del comienzo, el sector que más expulsa trabajadores ininterrumpidamente en estos 21 meses del gobierno de Cambiemos es el industrial, porque es el que está siendo afectado por un combo de varias medidas, como negativo, entre ellas la apertura importadora. Alfredo, como siempre es un gusto hablar con vos, te agradecemos que nos hayas atendido. No, por favor, un abrazo grande para ustedes. Chao, hasta luego. El economista y periodista Alfredo Zayat, acerca de los temas económicos, ¿no? Y bueno, ahí tenés otra visión, ¿no? La visión de Esteban Bullrich era bastante distinta de esta que nos expresa este periodista y economista que es Alfredo Zayat, ¿no? Y la preocupación por el tema de lo que puede llegar a ocurrir. Hay por allí una frase que se la atribuyen a Albert Einstein, pero dicen que no es de él, pero que viene al caso a veces, ¿no? Por cómo actuamos los argentinos. Hacer lo mismo esperando diferentes resultados es una especie de locura, dice, ¿no? Bueno, veremos si está en lo cierto Alfredo Zayat o está en lo cierto el equipo económico del gobierno respecto de lo que puede ocurrir en el futuro.